Hola, un día de lluvia es algo que suele desanimar a muchos dibujantes urbanos, pero es una buena oportunidad si lo que dibujas es en acuarela y quieres aprovechar el agua de lluvia para darle un toque un poquito diferente. Entonces os animo a que salgáis en estos días de invierno, cuando haga un poco de lluvia, busquéis un sitio un poco a resguardo de la lluvia, al menos para hacer la parte de dibujo, y os pongáis a dibujar. Yo en este caso estoy en la Glorieta de Embajadores, en Madrid. He buscado un sitio aquí en una parada de autobús, que estoy bajo techo, y a menos que venga un autobús y se pare aquí delante, tengo buena vista y voy a intentar hacer un dibujo rápido de la Glorieta de Embajadores para luego darle color en el lugar y aprovechar el efecto del agua de lluvia para darle un toque especial al dibujo. Como veis, no estoy entrando en mucho detalle en cuanto a dibujo, simplemente hago los bloques principales de la plaza, los que hay ahí al fondo. He dejado bastante espacio por debajo de asfalto de la calle para poder dibujar algún coche aquí en primer plano y eso. Aquí al fondo empiezo con un autobús. Ahora voy a marcar lo que es toda la parte central de la plaza, donde hay una fuente rodeada de césped. Y ahora voy a marcar por debajo el límite del bordillo de la acera para que se vea hasta donde llega el asfalto. Aparte de eso, voy a poner algunos árboles de relleno ahí al fondo. Voy a dibujar algún otro autobús que esté ahí parado en su parada al fondo de la plaza, y voy a detallar un poquito más todos los árboles de ahí al fondo, detrás de la fuente y delante de los edificios del fondo. Voy a marcar ahora todo este trozo de la fuente y encima voy a poner una especie de semicírculo que sería lo que representa el agua, de los chorros de agua de la fuente yendo hacia el centro, que luego puede que le dé un poquito más de detalle, pero de momento la idea es dejarlo en blanco, sin colorear. Una vez que tengo ya todo esto del fondo más o menos colocado, voy a hacer un tercer autobús allí al fondo, un cuarto autobús ahí yendo para allá por la ronda de embajadores. Ahora voy a hacer la silueta de otro coche. Detallo un poquito más el autobús. Y voy a hacer un coche aquí en grande, que será un taxi seguramente, de alguno que esté pasando por aquí. Como están continuamente pasando coches, simplemente empiezo la silueta con un coche y ya la continúo por el siguiente. Entonces hago la forma del coche sin pararme en muchos detalles, simplemente la silueta, las ruedas, el parabrisas, alguna ventana, y sobre todo pillar un poco la perspectiva del coche. En este caso está de perfil, pero aquí voy a hacer otro un poquito más de lado, con lo cual se verá la parte de atrás del coche y el lateral. Le pongo las ruedas, un poquito de sombra debajo y ya tengo listo el coche al nivel que yo quiero de momento para el dibujo a lápiz. Luego ya a color le daré un poquito más de detalle. Aquí voy a poner otro coche más que venga. Cada coche tendrá una inclinación diferente porque estamos en una rotonda y van haciendo curvas los coches. En este caso tiene una inclinación así viniendo hacia nosotros y se ve la parte frontal y la parte lateral.
defino un poquito más el autobús ya. Y aquí al fondo voy a marcar un poquito más los edificios que hay. Ahí al fondo estaría la Puerta de Toledo. Marco un poquito más la casa esta. Hago unas líneas para indicar las ventanas de los edificios, aunque veis que tampoco me complico mucho porque no quiero meter mucho detalle al fondo. Van a ser simplemente masas de edificios que se vean un poquito la perspectiva que tiene para darle volumen, pero sin entrar en el tipo de ventanas que tenga, ni el número de pisos que tenga, ni nada de eso. Y con esto ya más o menos acabaría el dibujo a lápiz. Voy a empezar a darle el color con un pincel de agua y empiezo por el cielo. Os habréis dado cuenta que en este caso me he saltado un segundo paso que suelo hacer siempre, que es el rotulador, definir el dibujo rotulador, darle un poco más de detalle y cuando ya lo tengo pasado rotulador le doy color. En este caso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero dar al dibujo un poquito de aspecto un poco más informal, más de manchas de color que de detalles de dibujo. El objetivo no es detallar exactamente la plaza como es, con todas sus ventanas, sus edificios, sus árboles, etcétera, sino dar una impresión del día, de que está lloviendo, de que es un día así nublado, por eso estoy haciendo el cielo en gris, como con nubes, muy en húmedo y dando más intensidad en algunas zonas del cielo que en otras para conseguir el efecto de nube así un poco irregular. Y entonces si diera rotulador sobre esto me quedaría demasiado marcado y el efecto ya no sería tan impresionista, digamos, tan difuminado en las formas y no se centraría tanto en el color, que es lo que me interesa ahora. El color que le estoy dando, el primer color ha sido un poco un gris paine con mucha agua, algunas zonas más oscuras, otras más suaves. Y ahora estoy dando un negro azulado un poquito más oscuro en algunas zonas más pequeñas, más concretas, para que no quede muy demasiado gris el cielo, sino que tenga un toque de color tirando a azulado. Luego todos estos colores que veis así un poco intensos van a bajar mucho, así que luego se pueden retocar si os parece que queda muy claro, pero de momento me vale con esto. Una vez que tengo el cielo ya más o menos hecho, voy a empezar con el asfalto. Estoy empezando muy suave porque no quiero que me quede un asfalto muy negro y uniforme desde el principio, sino que quiero que el asfalto tenga mucha variedad, porque al estar húmedo es como un espejo que refleja todos los colores que hay. Entonces, si hay un coche de color rojo aquí arriba, pues habrá algún reflejo, no tanto como si estuviéramos en un estanque o en una piscina, pero sí que habrá un poquito de tono de reflejo en esa parte donde está el coche. Se reflejará el color sobre el asfalto que está mojado. Y aquí en la parte izquierda hago lo mismo, voy haciendo en gris intermedio todo lo que es el asfalto, pero veis que voy dejando debajo de los coches y debajo de todos los objetos que hay sobre el asfalto, voy dejando una columna blanca para luego dar el efecto de reflejo añadiendo algunos colores según los colores que tenga el coche.
dejo en blanco toda la parte de la acera, esta que hay por delante, para que me haga un poco de marco del dibujo, pero sigo haciendo todo el fondo y voy oscureciendo sobre todo la parte de abajo de los coches, porque aunque sea un día nublado y no haya muchas sombras en la escena, sí que hay más oscuridad en la parte de debajo del coche porque ahí no da nada de luz, el coche lo tapa, entonces la parte de abajo del coche siempre está más oscura que todo el resto del asfalto. Después de dar cada mancha de color, intento difuminarla un poquito por abajo con agua limpia para que no quede muy marcada, puesto que al ser una superficie mojada hay que intentar darle un aspecto de un poco esponjoso a todos los colores, que no quede muy marcado, sino que queden los bordes difuminados. Y eso se consigue siempre haciéndolo en húmedo con mucha. Hay que buscar un punto intermedio entre que esté húmedo toda la superficie del asfalto y que no esté demasiado húmedo, porque si estuviera demasiado húmedo, las formas no se definirían, realmente los colores se mezclarían así aleatoriamente y me quedaría una cosa muy indefinida, que no se verían, por ejemplo, los espacios blancos estos que estoy dejando debajo del coche ni nada, entonces eso se perdería un poquito. Ahora empiezo, mientras que eso va secando, con otros colores, con otras zonas del dibujo, como esta fuente de aquí. Aunque es un poquito más gris, la voy a hacer bastante ocre para que se diferencie bien del resto de los colores del dibujo. Ahora voy a ir dando todo lo que es la parte superior de los autobuses, que en Madrid los autobuses son negros por arriba, excepto el techo que es blanco, y azules por abajo. Entonces voy a ir haciendo toda la parte de arriba de los autobuses en negro para luego ya darle su color azul en la parte inferior. Esto es simplemente negro que cojo de la pastilla directamente porque quiero que sea bastante intenso, que no se confunda con los grises que hay en el dibujo, sino que sea un negro bastante puro. Después voy a empezar un poquito con los árboles. Voy a coger un tono verde neutro, un poquito oscuro, pero tampoco que sea demasiado oscuro, simplemente que no quede muy brillante, que sea un poquito neutro, y con eso voy a ir haciendo todos los árboles que hay en las aceras de la calle. Aquí detrás, detrás de los autobuses, en esta casa grande, también hay un árbol. Es un árbol un poco más grande y además está más cerca de nosotros, por lo tanto va a tener más tamaño que los demás. Y aprovecho el verde también, aunque con una tonalidad un poquito más brillante, para hacer el césped de debajo de la fuente. Pongo también 2 o 3 trazos de ese color verde por encima del gris, porque como ya dijimos antes, al estar mojado el asfalto refleja bastante todo lo que hay arriba. Ahora he hecho otro color, un poquito caldera, un poco de amarillo y de naranja y un poco de ocre, y con esto voy a dar toda la masa de los edificios del fondo, por lo menos de esta parte central y derecha de la plaza. Voy a reservar, como habéis visto, toda la parte de la fuente en blanco, toda el agua de la fuente la dejo como una masa blanca sin dar color, y el resto ya voy haciéndolo en ese tono
voy mezclándolo con un poquito de gris en algunas otras partes, y este edificio de la izquierda lo doy en un tono rojizo un poco diferente para que haya un poco de variedad, que no sean todos los edificios iguales. Entonces, dentro de que sean tonos pastel más o menos en esos tonos tierra, pues que sea un poquito más rojizo. Aprovecho ese tono rojizo para colorear de rojo este coche de aquí. Voy a hacer algún coche en rojo, otro en azul, otro que como el taxi este grande que hay será en blanco, y los doy en color porque así acentúa un poquito el efecto este que hace el reflejo del color sobre el asfalto. Si fueran todos los coches negros o grises, este efecto quedaría un poco más soso porque sería negro sobre negro, y prácticamente esa parte no tendría mucha gracia. Entonces aprovecho para darle algún toque de color y que se refleje también, como en este caso la banda esta del taxi, que se refleja un poquito en el suelo. Sigo con la parte azul de los autobuses, toda la parte inferior la hago en un azul cobalto un poquito más intenso que un celeste. También hago ese autobús que hay ahí al fondo y ese otro más pequeñito que hay ahí. Y ahora voy a reforzar un poquito el rojo de este lado del coche para darle un poco de volumen al coche. La mayoría de la luz viene de la parte izquierda de la imagen, entonces habría más sombra en la parte derecha que en la izquierda, aunque realmente la sombra que hay no es muy marcada porque es un día un poco nublado y no da el sol directamente. Aquí para el cristal este del autobús voy a hacer algunos reflejos en blanco para que destaque un poco más, y luego con este color oscuro tirando un poco azulado voy a hacer ya las ventanas de los coches, empezando por el taxi este. Esto habéis visto que simplemente lo que lo que dibujé del coche es la silueta, las ruedas y las ventanas. Entonces ahora estoy acentuando un poquito esos elementos. Esta parte lateral del coche la doy en un gris pálido para que se vea un poco el volumen, pero no tiene más detalle que eso. El coche es simplemente la forma del coche, las ventanas y las ruedas. Si acaso, en este caso, por ejemplo, los faros también los dejo un poquito en blanco porque me interesa que destaquen un poco, y acentúo las sombras de abajo de los coches para que queden bien situados sobre el suelo. Ahora voy a darle un poco de sombra a este edificio para que tenga un poquito de volumen, alguna otra sombra por ahí en medio para que no quede el edificio muy soso, muy plano, sino que tenga un poquito de volumen. Le puedo hacer alguna sombra, alguna ventana, alguna cornisa que tenga, sin entrar en mucho detalle, pero que se vea que es un edificio, que no es simplemente una masa que hay grande. En este de aquí también le marco unas ventanas así muy simples, y aquí le voy marcando ventanitas para variar un poquito y que no sean todo ventanas iguales, así como líneas horizontales, sino que haya también algún tipo de ventana un poco más definida y un poco más independiente. Ahora voy, conforme va secando, veis que va
quedándose muy pálido el gris del asfalto, entonces le voy a ir dando más oscuridad en algunas zonas, en la zona de las ruedas de los coches, la zona de la sombra debajo de los coches. Todas esas zonas conviene oscurecerlas un poquito para darle un poco de profundidad. Ahí debajo de ese coche también. Cuando esto vaya secando, seguramente tendré que darle un poquito más, una tercera o cuarta capa a esa zona para que quede un negro más intenso todavía y así contraste bien con el asfalto, que ha quedado realmente un gris intermedio. Voy a acentuar también las partes negras de los autobuses, que han aclarado mucho. Y voy a darle un poquito más oscuro al azul este de aquí para darle volumen al autobús. Ahora hago en el agua algunos reflejos en celeste para que no sea simplemente una masa de agua ahí, sino que se vea que hay unos chorros que van hacia el centro. Y bueno, con esto básicamente daría por acabado ya el color. Y ahora viene la parte más divertida, un poquito más salvaje del dibujo, que es llevarlo a la lluvia, bajo la lluvia, que le dé el agua y que el agua vaya interaccionando con el dibujo, lo vaya mojando. No es un chaparrón que está cayendo, un diluvio ahora mismo, pero es un chirimiri así de gotas finitas. Entonces aprovecho, lo dejo un rato y veo lo que el agua va haciendo con los colores, difuminándolos un poquito y dándole un poquito más de aspecto de lluvia. Este sería ya el dibujo acabado. Veis que ha cogido un poquito de textura de como húmeda de las gotitas que han ido difuminando los colores y haciéndolo un poquito menos fijos, sobre todo en la parte de abajo del asfalto. Ha quedado un poquito como difuminado todo el color y le da un poco más de aspecto de lluvia. Y con esto ya acabaríamos el tema. Habéis visto que la lluvia puede no ser un inconveniente para salir a dibujar, sino una ventaja, y hay que aprovecharla para lograr algunos ambientes un poquito de lluvia y eso que de otra forma serían difíciles de conseguir, y aprovechar el agua que viene del cielo para que la acuarela vaya cogiendo una textura diferente. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os animéis a salir a la calle cuando llueve, y os espero en el próximo, cuando queráis ver otro vídeo sobre dibujo urbano. Muchas gracias y hasta el próximo. Y si os ha gustado el canal y queréis ver otros vídeos cuando los vaya subiendo, no olvidéis suscribiros al canal y pinchar en la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo nuevo, que suele ser una vez por semana más o menos.